¿Escucháis?
Hola, ¿qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smartbank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en Twitch, en Radio Marca, en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, y en Radio Sporting. Con José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización de este espacio, vamos con todo en el último Camino al Cielo de 2022. Acaba de la primera en segunda división, el último choque de la jornada 21 ha sido el Leganés 2, Zaragoza 1, que ha concluido hace unos minutos. Doblete de Juan Muñoz para el Leganés, para el Zaragoza marcó además el primer gol del partido en una jugada un tanto embolicada de Giuliano Simeone, que por cierto estaba su padre viéndole jugar desde el palco. Remonta el Leganés y ojito al salto que pega en la clasificación el equipo de Imanol Iriáquez. El resto de resultados 21 son los siguientes: Tenerife 1, Andorra 1, Mirandés 2, Ponferradina 1, Lugo 1, Granada 0, Cartagena 0, Racing 3, Villarreal B 0, Las Palmas 1, Real Oviedo 1, Real Sporting 0, Albacete 4, Ibiza 0, Burgos 1, Huesca 1, Levante 0, Eibar 0 y el Málaga 1, Alavés 0. Con esto se produce un nuevo cambio en la parte alta de la tabla, en la clasificación, nuevo campeón de invierno para la Unión Deportiva Las Palmas, El equipo de Xavi García Pimienta, que luego va a pasar por aquí y va a pasar revista en la radiografía de Borja Aranda, es nuevo líder de la categoría en segunda división. Tremenda la primera vuelta del equipo gran canario. Tiene 38 puntos. Segundo es el Eibar con 37. Tercero el Levante con 36. Cuarto el Burgos con 35. Quinto el Alavés con 34. 4 derrotas seguidas de los de Luis García Plaza. Sexto Granada con 32. Tiene también 32 el Albacete y el Cartagena. Noveno el Leganés con 30. Ya están aquí. Andorra tiene 29. Decimoprimero es el Huesca con 28, igual que el Villarreal B. Tiene 27 el Sporting, empatado a puntos con el Real Oviedo tras perder en el derbi asturiano. Con 26 el Mirandés. Vaya salto ha dado el Mirandés en el último mes. 25 tiene el Zaragoza. También tiene 25 el Tenerife. Pequeño salto con el Racing de Santander, que tiene 21. Que sería el primer equipo que se salvaría puestos de descenso para Club Deportivo Lugo, también con 21, igual que la Ponferradina, pero por diferencia de goles, se salvaría el Racing. El Málaga tiene 19 puntos, a 2 de la salvación, y queda un poquito rezagado el Ibiza, a 5 de salvarse con 16 unidades. Vamos con unas noticias antes de dar paso a nuestros tertulianos que nos van a acompañar en la noche de hoy en Camino al Cielo, aquí en Radio Marca y en Fondo Segunda. Primeros movimientos del mercado: Isidro Pita deja el Huesca rumbo al Cuiabá brasileño. El conjunto azulgrana va a poder inscribir a Juanjo Nieto y tendrá espacio salarial para poder incorporar más futbolistas en invierno. Rubén González del Albacete se marcha traspasado al Lamia griego. Le deseamos mucha suerte, que estuvo en Camino al Cielo hace un par de meses y la verdad es que es un tío espectacular. Raúl Parra volverá al Cádiz en este mercado de invierno. El Cádiz ha elegido a su jugador cedido en el Mirandés como el sustituto del lesionado de larga duración Joseba Taldúa, por lo que Chema Aragón va a tener que buscar una alternativa en el lateral derecho, porque además también se marcha el extremo Marcos Paulo rumbo a Brasil. Por cierto, mucho ánimo al lateral del Andorra, Martí Vilá, que se va a perder lo que resta de temporada por una rotura del cruzado anterior. Tremenda mala noticia para un lateral que estaba haciendo un inicio de temporada absolutamente bestial. Menú de la noche en Camino al Cielo, pues tendremos una entrevistón que dirá el otro, con el central del Málaga, Esteban Burgos. Además el Málaga llega en un buen momento de temporada, a pesar de estar en puestos de descenso, está en el mejor momento del año. Un café con Loren, a ver qué tal anda el compañero sportinguista y a ver cómo tiene el cuerpo después de perder el derbi asturiano contra el Real Oviedo. Radiografía con Borja Aranda, como os he dicho, con la Unión Deportiva Las Palmas como protagonista, y Taberna de Plata con nuestros 3 escuderos, nuestros 3 espadachines de la noche, empezando por un hombre que viene muy cabreado. Hola Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Bueno, la gente que te esté viendo en Twitch te ve riéndote, o sea que tampoco está cabreado, pero no. En fin, ¿qué ha pasado hoy al Real Zaragoza? Tenía el partido, no te digo controlado, pero se adelanta pronto y ha hecho una segunda parte y un trámite de la primera bastante deficiente. Para mí es que fuera de los primeros 20 minutos, que sí que ha estado bien, creo que ha estado más intenso y ha estado mejor que el Leganés, a partir de ahí, a partir del gol, precisamente, el Leganés ha dado un paso adelante y el Zaragoza la verdad que no ha estado nada bien, prácticamente no ha llegado, ha concedido mucho, bueno, más que mucho, ha concedido, ha facilitado que el Leganés llegara más o menos fácil cerca del área de Rebollo, y es lo que ha acercado a la victoria del Leganés, a que remontara, pero la verdad es que
el Zaragoza más allá de esos minutos a mí no me ha gustado, la verdad. Y la verdad es que un poco sorprendente que el segundo partido que está en el banquillo Escribá, porque en los demás había estado arriba, justo pierde. No le hemos dicho al inicio, han expulsado a Alejandro Francés por la jugada del penalti sobre Juan Villar, perdón, sobre Juan Villar, sobre José Arnaiz, y que ha convertido Juan Muñoz. En esa jugada, la primera amarilla es por el penalti, la segunda es por picar con el pie el punto de penalti para levantar el césped. Esto no está tipificado como tal en el reglamento y a mí por lo menos me ha sorprendido que Hernández Maeso le expulsara por esas circunstancias, pero teniendo en cuenta que la regla 1 dice que no se puede picar, agujerear, marcar el césped del terreno de juego y que puede ser susceptible de una conducta antideportiva, pues lo han echado. La verdad es que un poco, no sé, perdón por el comentario. Mira, de hecho, ya nos podéis ir escribiendo en el chat. Dice Coque de la Jungla, buenas noches desde la cofradía de las Hermanas de la Caridad Zaragocista. Mario, muy de pardillo el partido, ¿no? De Francés en ese caso, con esa circunstancia, con esa jugada. Sí, porque al final es una cosa que estamos viendo mucho, últimamente se está viendo mucho los últimos meses, pisar el punto de penalti, pero claro, cuando un futbolista tiene amarilla, pues muy lógico no es que lo haga precisamente ese futbolista. Y además cuando se la acaban de sacar, que sí, que es verdad que se la han sacado la segunda muy seguida, pero claro, es que al final lo tiene que hacer, si alguien lo hace, un futbolista que no tenga nada, ¿no? Que no tenga amarilla. Yo creo que de cajón. Además además es que no es normal que lo haga tan descaradamente. No, la verdad es que le han pillado el momento y la verdad es que se ha llevado la roja, la verdad es que merecidamente. Bueno, Carter Cabana dice directamente que Francés debería salir vendido. Está también David Racinguista dándole las buenas noches a todos. Y Dragoncita Culé 40, que es Ampar 40 con un seudónimo absolutamente espectacular. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Jaime, compañeros? Muy buenas. Dichosos los ojos, ¿eh? Bueno, hacemos un poco de esto, ¿no? De hacer una visita un poco más mensual, pero porque sabes así tengo más arsenal para repartir después en taberna. ¿Pero esto qué es? O sea, es un poco para hacerte el duro, el tipo duro. O sea, ¿eres de los que hace ghosting en WhatsApp y en Instagram o qué? No, no, para nada, para nada. A ver, si te digo la verdad, todo influye un poco, ¿eh? Esta temporada, Alcorcón en primera ref, estoy un poco así también más a caballo. Y hay días en los que, sinceramente, pues sé que hay gente más y mejor preparada que yo para meterme en taberna. Esta semana, pues nos metemos, derbi asturiano, ha habido cositas. Pero ya te digo, estamos un poquito a caballo. Eso sí, el Alcorcón, de momento, viene encaminado para que la temporada que viene lo volvamos a tener aquí. Y nos alegramos, pero ahí está Eduardo metiendo la cuñita. Hola, Fernando Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tu Albacete bien, ¿no? O sea, después de meterle 4 goles al Ibiza, yo creo que ya ahí sí que se puede empezar, y yo creo que también es un error, ¿no? Pero también se puede empezar a hablar de playoff. Yo creo que todavía es muy pronto porque el objetivo sigue siendo la permanencia, pero es verdad que después de la mala racha que han tenido estas últimas semanas, pues sobre todo el triunfo contra Las Palmas, que ya se volvió a ver un equipo más reconocible de Rubén Alves y sobre todo la goleada contra el Ibiza, pues han dado mucha más tranquilidad aquí en Albacete y esto sobre todo de cara al mercado de invierno viene muy bien porque no es lo mismo intentar fichar un equipo que está empatado a puntos con el playoff que un equipo de mitad de tabla que no está ni para playoff ni para descenso. Entonces yo creo que todavía es pronto, pero nunca dejes de soñar, ¿no? Mario, esto es un discurso prudente. En Zaragoza ya, mira, hoy Pablo Carreras me ha llamado y me ha dicho, venga, que estamos a 4 del playoff. Venga, tío. O sea, en serio, lo digo totalmente en serio. Creo que, y ahora vamos a escuchar una entrevista con Esteban Burgos, jugador del Málaga, que yo creo que va a decir algo sobre ese momento en el que el Málaga se añadió presión extra con lo del playoff. Al Zaragoza te puede pasar un poco lo mismo, ¿eh? A ver, yo creo que si eres, no sé, si piensas un poco viendo la plantilla, además Pablo que sabe perfectamente la plantilla que tiene el Zaragoza, yo creo que obviamente si lo dices fríamente es imposible pensarlo, pero claro, al final es un tipo de equipo que cuando gana 2 partidos, 3, acostumbraba a lo que ha habido habitualmente, los últimos años obviamente no, pero lo que ha sido el Zaragoza históricamente y al final pues te lleva a pensarlo, pero obviamente no de verdad, porque obviamente el Zaragoza no está para eso.
Señores, ir pensando lo que vais a decir con respecto al derbi asturiano, que hoy es, yo creo que el tema más llamativo para tratar en la Taberna de Plata. Mientras tanto, viajecito para Málaga para hablar con el defensa central Esteban Burgos, 30 años, un pedazo de central, que está con nosotros esta noche aquí en Camino al Cielo de Fondo Segunda y Radio Marca. Iván, que no se escucha, dicen. Bueno, tenemos problemas técnicos para escuchar la entrevista con Esteban Burgos. Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar para emitirlo en algún momento. A ver lo que dice que la joda se estás haciendo la coña de hacer como que hablas y no admito que lo clavas, la verdad. Ahora sí, bueno. Disculpad por los problemas técnicos, que no se escucha, debe haber algún problema con el formato del sonido y no estamos pudiendo escuchar a Esteban Burgos. Os pregunto, aprovechando por Esteban Burgos, señores, el Málaga, decía yo antes que está en un buen momento de la temporada, por lo menos bastante mejor con respecto a otros momentos, a otras fases del año. No sé, ¿qué veis que ha cambiado el Málaga de Pepe Mel en estas últimas semanas? Porque ya compite y ya está en disposición de ganar partidos y creo que ayer en esa victoria contra el Deportivo Alavés se vio otra cosa, ¿eh? Yo creo que contra equipos como el Eibar o como el Cartagena el día que le expulsan a Burgos precisamente muy pronto, a partir de ahí yo creo que el Málaga ha ido creciendo mucho, ha ido compitiendo muchísimo mejor. Es verdad que lo ha dicho otras veces Borja precisamente, que hay semanas en las que no gana, pero afectado también por los primeros partidos en los que perdió muchos puntos, pues cuando no gana mereciéndolo como viene haciendo, porque viene compitiendo mucho mejor que al principio de temporada, pues obviamente la situación es lo que le hace estar ahí por el principio y el estado anímico, pero la verdad es que lleva un mes y medio compitiendo mucho mejor y creo que si no fuera por cómo empezó, el Málaga no estaría pasando apuros porque el equipo no es para estar ahí. Es verdad que probablemente tampoco es para estar como se esperaba a principio de temporada, pero vamos, para más de lo que hay, pues desde luego. Bueno, simplemente Jaime me da la sensación que es algo que hablamos ya desde el principio de temporada. En cuanto el Málaga ha encontrado primero un entrenador, porque dentro de lo que cabe, sin desmerecer la labor de Guede, yo creo que incluso lo llegamos a escuchar, ¿no? Que ni los propios jugadores sabían muy bien lo que buscaba el entrenador en esos momentos, en esos primeros momentos, en esos primeros compases de la temporada. Por lo tanto, en este caso, encontrar primero un entrenador, pero también vimos que a Pepe Mel le costó de buenas a primeras, porque ya veía que pese a ser un gran entrenador en ese equipo había mucho trabajo por delante antes de empezar a conseguir precisamente lo que está consiguiendo, lo que está logrando en las últimas semanas, que es competir y sobre todo, empezar a sumar puntos, que era lo realmente importante. En este caso, para mí es un proceso que debía producirse y yo creo que está siendo la evolución más o menos lógica. El problema para el Málaga es que se han tirado por la borda esos mes y medio, 2 primeros meses de competición y al final, quieras que no, independientemente de cuál sea el objetivo o la clasificación final de este Málaga a fin de temporada, la gente tendrá razones y tendrá argumentos para acordarse de este inicio de temporada nefasto. Ya digo, para mí, dentro de lo que cabe, para mí era hasta esperable la evolución del Málaga. Es decir, yo ahora lo que quiero ver es hasta dónde puede evolucionar este Málaga con Pepe Mel y sobre todo con ese mercado de invierno que habrá de por medio, donde yo creo que se pueden esperar movimientos interesantes en las oficinas andaluzas. Y al hilo de lo que ¿Cómo lo ves? Al hilo de lo que habéis dicho, yo quiero comentar que cuando haces un equipo de superestrellas, porque en verdad la plantilla del Málaga es una plantilla de estrellas de segunda división, no suele salir bien. O sea, podemos ver ejemplos sobre todo en
pues por el Paris Saint-Germain, el Madrid, de los Galácticos. Cuando haces un equipo de jugadores muy buenos es muy difícil que carburen. ¿Qué pasa? Que al final pues la calidad individual de los jugadores es la que se impone en partidos como por ejemplo contra el Alavés. Los Cebas, Rubén Castro, aunque no estuvo muy acertado, Esteban Burgos, Scassi, al fin y al cabo son jugadorazos aquí en la categoría. Entonces, eso sumado a Pepe Mel, que es un gran entrenador, que tiene mucha experiencia y que sabe cómo llevar banquillos de este tipo, pues lo que hace es un equipo que ha evolucionado, se ve bastante más seguro, sobre todo en facetas ofensivas, porque defensivas todavía le falta un pelín de dar con la tecla, pero al fin y al cabo es para mí, para mi juicio, la mejor plantilla de segunda división. Entonces, pues era muy difícil ir a peor, entonces solo pueden ir a mejor. Lo que pasa es que a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer el caso del Depor. Lo decimos mucho, ¿eh? El caso del Depor, un equipo que también tenía buena plantilla, que pensaba más en playoff que otra cosa, evidentemente, porque el año anterior venía a hacer lo mismo. Pero tras una muy mala primera vuelta, luego reaccionó, llegó Fernando Vázquez, lo que tú apuntabas del mercado, lo que decía también Eduard de los fichajes que pueda traer. Pero cuando arrastras un lastre tan grande de la primera vuelta, es complicado superarlo. O sea, el Málaga, al final, ¿qué tiene que hacer? 30 puntos en la segunda vuelta. No es tan fácil hacer 30 puntos en la segunda vuelta, ¿eh? Que los equipos también además aprietan. Claro, pero al fin y al cabo, ten en cuenta que ahora la salvación está muy barata, está ahora mismo en 21 puntos en la primera vuelta. Yo creo que es de las salvaciones más baratas de las últimas temporadas. El Depor, te hablo de memoria, pero no sé si llegaba a los 20 puntos en la primera vuelta, que es verdad que tenemos una super plantilla. Ganó un partido, nada más. Ganó un partido nada más en la vuelta. Tenía un lastre más grande, pero eso sí es verdad. Claro, ganó un partido y ahora es que la salvación es súper barata. Entonces, sí, yo también el otro día lo comentaba, que se le está poniendo cara de deportivo al Málaga, pero es que la salvación está en tan pocos puntos que eso es lo que le podría salvar al Málaga. Pero yo creo que también la salvación ahora mismo está baja, pero yo creo que al final en las segundas vueltas los equipos es cuando empiezan a espabilar porque ya se ven con el agua al cuello y es cuando empiezan a subir la puntuación y el ritmo de puntos. Entonces yo creo que es lo que al final, yo creo que la salvación se va a ir a más que la temporada pasada, que fueron con 43 descendió la Morevieta, que fue el cuarto equipo que descendió, o sea, el más cercano de la salvación. Por lo que con 44 ya te habría salvado. Acabó, si no me equivoco, el Málaga y el Sporting con 46. Pues yo creo que va a estar en algo así o incluso algo más, porque yo creo que la clasificación este año está más igualada todavía. Mira que lo decimos todos los años y parece un tópico, porque al final lo es, porque se dice mucho, pero la verdad es que yo creo que la categoría en general este año está todavía más ajustada, más apretada que anteriormente. Entonces, yo creo que es así y al final es que a mí el Málaga, yo de primeras fui el primero en verano que decía que la plantilla estaba o por lo menos tenía pinta que podía pelear un ascenso, pero la verdad es que te pones a pensar y para mí tiene muchísimas lagunas en laterales, tiene en portería, para mí es verdad que Yáñez ha mejorado bastante, pero para mí tiene un problema en portería desde el principio. Arriba Rubén Castro tiene 41 años y es verdad que viene de años muy buenos, pero en algún momento también es verdad que le podía llegar el bajón. Entonces te pones a pensar y para mí hay demasiados condicionantes y me parece una plantilla bastante descompensada. Pero Mario, lo de Rubén, a mí eso me parece, dentro, o sea, sin pincharte, me parece ventajista. Quizás yo es fui el el primero problema. que lo dijo, que iba a hacer goles. O sea, yo fui el primero que lo dijo. Pero ¿por qué no hace Rubén Castro goles? Porque no está cerca del área. No, pues claro, porque el Cartagena llevaba el fútbol, vamos, su altura en el campo era siempre el mapa de calor en línea de 3/4 del equipo rival, era un equipo alemán, ofensivamente, y a Rubén Castro le caían las cosas. El Málaga, vamos, se desvive para llegar y le cuesta muchísimo llegar. Sí, es totalmente así. O sea, es verdad que si el Málaga fuera un equipo que viviera cerca de área durante todo el partido, Rubén Castro haría goles. Aún así, yo lo estoy viendo peor. Más allá de los goles, yo lo estoy viendo peor que otras temporadas. Pero es verdad que es ventajista, o sea, es totalmente así. O sea, yo soy el primero que dijo que era un fichajón. Pero también hay que tener en cuenta los condicionantes, la edad, y también hay que decir que en algún momento podía llegar.
A ver, te voy a ¿Ves, decir Jaime? Es que Eduard. en esas, Jaime, estamos a lo que decía yo antes. Es decir, el Cartagena temporada pasada, Rubén Castro mete 20 goles y dices, pero ¿cómo va a meter 20 goles Rubén Castro en este Málaga? Borja Aranda está por aquí con nosotros, va a entrar después más tarde, pero Borja Aranda ha analizado unos cuantos partidos del Málaga esta temporada en la radiografía y sobre todo a principio de temporada era el discurso. Es decir, este equipo no sabe a lo que juega, no hay un patrón de juego y por lo tanto no sabes qué fortalezas o qué puntos fuertes puede tener para que le lleven a conseguir victorias. Es lo que precisamente está buscando Pepe Mel ahora. Parece que empieza a dar con la tecla y es lo que he dicho antes. Igual de cara a la segunda vuelta nos podemos encontrar con un Málaga bastante más peligroso, más equipo hecho, potente dentro de lo que es la categoría. Es decir, yo me acuerdo también, sí, le metimos en ese grupo de 8, 10, incluso más equipos que decíamos, de estos 10, 12 equipos, al final prácticamente cualquiera puede quedar entre los 6 primeros o incluso más arriba. El tema es ese, que si la carta entrenador, que en la Liga Smartbank ya sabemos que cobra mucho valor, directamente la desaprovechas o no tienes valor ninguno durante esos mes y medio, 2 primeros meses de competición, te encuentras en la situación. Y aún así hemos hablado antes el tema del Depor. Para mí me sorprende bastante porque no le encuentro suficiente explicación para compararlos ambos. Es decir, el Depor se pegó aquel tortazo después de jugar el playoff, pero la realidad del Málaga es que desde mi punto de vista es la primera temporada donde realmente, después del batacazo del anterior también, donde también había un gran equipo, pero donde realmente es la primera temporada donde, con esa presión que hablamos siempre, ¿no? De que se ha metido quizá en exceso dentro de la plantilla, pero donde había realmente esa aspiración de poder estar arriba y de poder pelear por cosas grandes esa temporada en la Liga Smartbank. Por lo tanto, esa comparativa hasta cierto punto me parece un tanto confusa entre aquel Málaga y aquel Depor, porque por eso no quiere decir ni que uno acabase mal y este va a acabar bien o viceversa, pero ya digo, al fin y al cabo ya veremos a fin de temporada, pero a mí la temporada del Málaga me deja igual a partes iguales dudas y confusión porque ya te digo, me parecen demasiados golpes de timón, demasiados volantados para conseguir esa estabilidad que tanto se busca en segunda división. Os pregunto antes de dar paso a Jaranda con su radiografía, que estamos hablando mucho de Málaga, de la zona baja, luego hablaremos también del derbi asturiano, evidentemente, pero de los equipos que están ahí, tiramos la línea desde el Mirandés, por poner un ejemplo, ¿vale? Desde el Mirandés hasta abajo son los equipos que van a pelear por el descenso. Mirandés, Zaragoza, Tenerife, Racing, Lugo, Ponferradina, Málaga y Ibiza. ¿Veis algunos saliendo de esta quema de forma, vamos a decir, un poco más express? Es decir, típico equipo que está en la primera vuelta muy metido en los puestos de abajo, pero que luego en la segunda se termina por relajar y hasta le sobran jornadas. ¿O veis alguno de los demás arriba, tipo Sporting, Oviedo, Villarreal B, Huesca, Andorra, yéndose para abajo? ¿Hay alguno así que veáis que pueda ser protagonista negativo en la segunda vuelta? Yo la verdad es que si me tengo que jugar por uno, aunque obviamente me cuesta, el que para mí está pegando un bajón importante de los de arriba es el Cartagena. Creo que lleva un mes en el que está muy justo de fuerzas, le está costando muchísimo sacar resultados y es verdad que, por ejemplo, gana en Andorra, pero si ponemos a analizar, exactamente, si analizamos el cómo gana, el partido fue para que hubiera sido una goleada del Andorra. Entonces, yo creo que le está costando mucho, se le ha hecho larga la primera vuelta y la verdad es que creo que va a reforzarse en invierno, pero depende cómo lo haga, de los resultados que le pueda dar esos fichajes, pues puede acabar haciéndose larga también la segunda. Eduardo, ¿a ti? ¿Quién hace puenting de los de arriba? Y teniendo en cuenta que el Cartagena mañana tiene las de perder en Santo Domingo en Copa del Rey. No, fuera coñas, a ver. Yo, mira, voy a tirar por abajo. Es decir, fíjate, hablamos de lo del Depor de antes y a mí me parece, quizá está siguiendo más ese camino precisamente el Tenerife, que le tenemos ahí abajo esperando a que reaccione y no acaba de hacerlo. Pero de los de abajo yo te diría que el Mirandés, con la dinámica que ha cogido y sobre todo con al final ese cambio de chip, a mí lo del Mirandés me pareció un tema mental. Es decir, en cuanto ha enlazado esos resultados positivos, sabemos que ahí hay equipo para no sufrir y es yo lo que creo que va a acabar pasando. Es decir, al Mirandés no le veo disputando o aspirando a playoff hasta eso, ¿no? Hasta el último minuto, pero sí que le veo pudiendo conseguir esa permanencia holgada con ese cambio de dinámica. Y de los de arriba, pues sí, yo creo que el Cartagena no es el Cartagena de principio de temporada y ojito a las 4 derrotas seguidas del Alavés. Yo creo que se va a mantener ahí, pero ha perdido varios enteros en el último mes, ¿eh? Bueno,
Vamos a ver, Fer, ¿tú cómo ves? ¿Ves a alguien pegando el subidón en la segunda vuelta de los de abajo o en su defecto algún equipo tipo Numancia, Rayo Majadahonda y otros tantos que han hecho puenting sin cuerda en temporadas anteriores? ¿Ves alguno cayéndose? Yo confío mucho en que se recupere la Ponferradina, porque siempre ha sido un equipo muy entero en las temporadas que ha disputado en segunda división. Al fin y al cabo, pues tiene una buena plantilla y joder, se puede salvar perfectamente. Y yo me sorprende verlo en la zona de descenso. Y de los que hay arriba, yo pienso que el que va a pegar el bajón va a ser el Burgos, porque es verdad que es un equipo muy bien hecho, defensivamente son lo mejor de segunda división, pero al fin y al cabo es un equipo que no está hecho para aspirar al puesto en el que está. En plan, que es muy meritorio lo que están haciendo, sin desmerecer ni muchísimo menos el trabajo que está haciendo el Burgos, pero al fin y al cabo la temporada es muy larga y como han dicho Eduard y Mario por ejemplo, del Cartagena, pues la temporada es muy larga y como no se refuercen bien en invierno, porque pienso que todos se van a reforzar muy bien en invierno, el bajón lo van a pegar, no te digo de estar cerca de los puestos de descenso, pero sí de mitad de tabla para abajo, mitad de tabla, 10º puesto, 9º puesto, 8º. Mi apuesta es el Burgos. Bueno, eso es bastante valiente, porque con lo que hemos visto parece complicado que se vaya a caer. Pero bueno, todo se andará. Leo los mensajitos y saludamos a Borja Aranda. Dice Charlie que nos desea a todos una feliz Navidad. Igualmente, Charlie, un habitual de aquí, de este espacio. Dice Gabrielillo que por el bien del Málaga espero que no fichen a Pia. Entiendo que será bien a Pia. Bueno, la verdad es que un perfil que podía entrar, pero es verdad que últimamente pues, no es un jugador que esté destacando. Luego, decía también por aquí en el chat que, bueno, hacía sus cuentas, ¿no? Que no es que tengan que hacer 50 puntos en Málaga, eso es verdad. Que tiene que hacer 2 más que el Racing, Ponfe y Lugo y los mismos que Ibiza, no hacer 50. Bueno, sí, eso es verdad. Digo 50 en total, pero que al final se pone siempre ese listón. Te manda también Marcos por aquí ánimos para ti, Mario. Un saludo desde la redacción de Radio Marca Asturias. Un abrazo también para todo el equipazo que dirige Pablo Visasola. Y luego también el mismo Álvaro que hablaba antes de las cuentas del Málaga dice que no hayamos dicho, le sorprende que no hayamos dicho el Sporting. Está en tierra de nadie, Jaime. Está en tierra de nadie. Es decir, hemos hecho ese corte, pero mira, es decir, tenemos ahí al Sporting, al Oviedo, Villarreal B, Huesca. Es decir, para mí ese cupo de equipos, ese grupo, incluso la Andorra me parece que ha dado ese mejor. Me da la sensación de que estos 4 o 5 equipos es o dar ese acelerón en la segunda vuelta para meterse en esa famosa lucha por la sexta plaza, pero con la proyección que llevan es llegar a esa jornada 30-35 demasiado lejos de la salvación como para sufrir, pero también demasiado lejos de esos puestos de playoff como para poder meterse en esa pelea. Digamos que los hemos obviado un poco porque simplemente, o al menos desde mi punto de vista, creo que se pueden mantener ahí, salvo una gran dinámica de resultados ahora después de las fiestas y al inicio de esta segunda vuelta. Yo digo Sporting, por lo que decía también Álvaro, que creo que le puede pasar un poco como el año pasado, 2 meses muy buenos y luego muy buenos y luego hacia abajo, y sobre todo el Villarreal B, cuidado. Pregunta por aquí Raúl Ler Canario. Buenas, acabo de llegar. ¿Qué tema tratan? Pues Raúl, vamos a hablar de tu equipo. Si eres canario y de la Unión Deportiva Las Palmas, vamos a hablar del conjunto que ahora mismo es campeón de invierno. La radiografía hoy del doctor Aranda en el Hospital Smartbank va a versar sobre el equipo de Xavi García Pimienta. Ese Villarreal B 0, Las Palmas 1 con victoria, con un futbolista menos del equipo Gran Canario. Hola Borja, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mateo, siempre, un placer. Con vosotros estoy muy a gusto, contento y feliz. Nosotros también estamos contentos y felices contigo. A ver, estuviste comentando este partido, el Villarreal B Las Palmas en marcador con Sergio Núñez, marcador canalla, sí señor, como nos gusta a nosotros cuando hay segunda división. Pero ojito al partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay muchas lecturas para sacar de un lado y de otro, del conjunto también Groguet, el filial. Si quieres empezamos por el campeón de invierno. Borja, la pregunta es ¿cómo es posible que quedándose con 10 futbolistas tan pronto por la expulsión de Enfulu gane el partido? Sí, porque cambia el partido absolutamente. Minuto 15, expulsión de Enfulu. Luego podemos discutir si es roja o no es roja, si unos la ven más clara o menos clara, pero la realidad es que Las Palmas tiene que reestructurar un plan de partido que se les rompe
pues prácticamente recién comenzado. Y aquí es donde García Pimienta empieza a sostener a su equipo también gracias al talento de los futbolistas. Yo recuerdo cuando hacía el curso de entrenador que un profesor me decía que muchas veces cuando te quedas en inferioridad, una de las cosas a valorar es aprovechar el talento de ciertos futbolistas para intentar disimular en el campo que tienes un futbolista menos. Y cuando él nos lo expresaba y nos lo explicaba, es un poco lo que vimos el otro día con Las Palmas. Tiene que quitar a Clemente, un futbolista pues importante, que siempre tiene desborde, que siempre aporta al equipo canario, y mete a Fabio. Transforma el equipo en un 4-4-1, bajando a Pejiño y a Moleiro a los costados, y a partir de aquí empieza Las Palmas a tenerlo muy fácil. Lo que hace con ese cambio García Pimienta es igualar el centro del campo del Villarreal B, deja a Cardona, que está en un estado de forma fantástico, es un futbolista ahora mismo que está tocado por la varita del talento y de que todo le sale, y luego la interpretación de Moleiro. Esta es la clave para mí. Primero un Loyo Dis, para mí Loyo Dis, primero un futbolista que se multiplica. Un futbolista que se multiplica y que tiene muchísimo talento. Y que creo que si las lesiones no lo hubieran perjudicado tanto, seguramente no estaría en Liga Smartbank, y estaría en primera categoría, no sé si de España, pero estoy seguro que en alguna primera división. Y luego Moleiro. ¿Qué era la interpretación de Moleiro? Moleiro lo que hacía era desengancharse para crear superioridades. Es decir, él abandonaba de su posición defensiva en esa línea de 4 para coger posiciones intermedias donde siempre era a espaldas tanto de un Carlo, que para mí no hizo un buen partido, y un Alberto del Moral, que no sabían cómo pararle, porque claro, luego el talento de Moleiro hace lo demás. El gol es una grandísima acción, es un gran pase de Moleiro y es una gran acción de Cardona. Un Cardona que él solito, con sus movimientos, con sus desmarques y sin ser una referencia fija para De la Fuente y Mamadou, fue absolutamente indetectable y le daba esa salida al equipo canario. Para mí, García Pimienta lo interpreta maravillosamente bien. Y ahora, si quieres, hablamos un poco del Villarreal, lo que para mí le faltó y creo que le cuesta el partido. Lo hablábamos también el otro día en la radio. Quizás la gestión de Miguel Álvarez no fue la mejor para este partido, Borja, porque es sorprendente que, sobre todo en la primera mitad, Las Palmas reaccione también y aún así, entre comillas, hablando en plata, le dé el baño que le pega. O sea, por muy bueno que sea la Unión Deportiva Las Palmas, hay entrenador, que yo creo que es un buen entrenador, que tiene que intervenir en algún momento y no interviene, no puede cerrar ese torrente de fútbol que bien has destacado de Enzo Loyo Dis, Moleiro, que hace un partido espectacular y demás, y de Diego Armando Marc Cardona, como lo llaman en Twitter. No, es que de verdad, lo de Marc Cardona, y yo tengo que reconocer que he sido uno de los que no ha confiado mucho en este futbolista. Es decir, sí me parecía un buen jugador, pero no me parecía un delantero determinante, y llevo unas semanas que está siendo un jugador en un gran estado de forma. ¿Qué le destaco al Villarreal? Veo lo que yo creo que le faltó un poquito al equipo de Miguel, y creo que fue un poquito de valentía. No digo que fuera una predisposición del técnico, pero sí creo que los jugadores, cuando vieron el peligro que les creaba Cardona y sobre todo Moleiro, les tuvieron demasiado respeto y había excesivas vigilancias que empataban la inferioridad numérica. Y me explico. Si Las Palmas deja a un solo futbolista en posición ofensiva, por lo tanto, solo necesito la vigilancia de 2 hombres, no necesito más. Pero el Villarreal sigue insistiendo teniendo a 3 hombres en vigilancia. ¿Para qué? No es necesario. Tengo un futbolista que puedo incorporar al centro del campo. Las Palmas me ha cambiado el sistema 4-1 a 4-4-1. Por lo tanto, 4 que tiene Las Palmas. En cuanto yo saque a uno de esos futbolistas, ya meto 2 más. Tengo 6. Porque incorporo laterales, por ejemplo, más los 4 que tengo. Tengo siempre 2 líneas de pases superiores que en posiciones triangulares hacen muy difícil el trabajo defensivo de la Unión Deportiva. ¿Qué pasaba? Que el Villarreal solo tenía a un futbolista más, lo cual es mucho más fácil para las ayudas defensivas y luego, sobre todo, porque en un bloque bajo es mucho más sencillo el cerrar líneas de pase. Entonces, creo que faltó eso si no confías en tus laterales, si crees que Leal, por ejemplo, porque Tasenda al final siempre es un futbolista que tiene un poquito más de ánimo a la hora de incorporarse, pero si ves que Leal a lo mejor ese día no está tan activo o no es el futbolista que te está abriendo el campo lo suficiente, porque tienes además a un Tiveros, que es un jugador que llega mucho a línea de fondo y siempre intenta buscar diagonal con disparo, pues aprovecha De la Fuente y a Mamadou, haz conducciones de salida. ¿Para qué? Para que duden los 2 futbolistas del centro del campo de Las Palmas, para que tanto Loyo Dis como Fabio digan, ¿qué hago? Se me está incorporando el central conduciendo, tengo que saltar para intentar impedir. Entonces, en esa duda, vuelvo a generar espacios. Creo que al Villarreal le faltó eso.
Y decía Sergio Núñez, Jimmy, seguramente el Villarreal cuando acabó el partido dijo, joder, hemos tenido mala suerte porque falla dos muy claras Forés, hay un poste también de Arana que puede cambiar el partido y la sensación creo que por el volumen de ocasiones de la segunda parte, que pienso que también es normal, que un equipo que tenga superioridad cuando el otro baja físicamente pues genera alguna cosita más, te vas con esa sensación, pero yo se lo decía a Núñez y era muy claro, digo, creo que cuando se sienten a ver el partido, cuando Miguel les ponga el partido en vídeo, se van a dar cuenta de que no han sabido aprovechar la superioridad numérica en ningún momento. Solo al final, cuando ya el equipo canario estaba muy cansado, y aún así, también hay un hombre que para mí lo cambia, que es Hassan. Cuando sale Hassan, ahí es el que le crea peligro, porque es un futbolista que, ¿qué? 1 contra 1, descarado, es ese futbolista indefendible para el bloque bajo. Y esta es la realidad. Pero también responde el bueno de Pimienta, que dice, primero saco a Álvaro Jiménez, un futbolista de mucho recorrido, de mucho trabajo, mucha velocidad para intentar salir a la contra, y saco a Andone, otro jugador que pelea, que lucha, que luego tendrá más o menos suerte cara a gol, pero es un jugador que siempre te da un constante trabajo. Y para cerrar saco a Clemente, que mi querido Mario sabe quién es, para meter un central más y a partir de aquí intentar sellar el partido. Muy bien leído por Pimienta y también te digo, Jimmy, en este tipo de momentos en los que juegas tantos minutos con un futbolista menos, recordemos, minuto 15, también tiene que haber un punto de fortuna, porque solo por la inercia normalmente te van a llegar mucho al área. Entonces tiene que haber ese toquecito del defensa que impide un gol en el último segundo, ese poste de Salvador o esa mano inesperada del portero. Le pasó al Villarreal, pero para mí fue mejor Las Palmas por todo, por el conjunto, por el global, de quedarse con uno menos y trabajarlo también. Están flipando aquí con Las Palmas en el chat, lo buen entrenador que es García Pimienta, y deslizan por aquí varios nombres. Estoy pensando en la figura de un futbolista como Arana. Y también de Lozano, Sergio Lozano, que se ha diluido por una lesión, eso es indiscutible, pero creo que también en este nuevo rol que está adoptando Sergio Lozano está demasiado lejos de lo que es su fuerte, que es circulación de balón por dentro. Tanto hacia afuera creo que Lozano se pierde. Y la figura de Arana, ¿por qué? Encorsetado. Yo creo que Lozano está encorsetado y es un poco el riesgo que tienes en un 4-4-2 de meter a un futbolista que funciona bien por dentro y escorarle a la banda. ¿Por qué? Porque el futbolista que juega por dentro y tiene capacidad para crear normalmente tiene un sentimiento de libertad, de poder moverse por espacios libres a espaldas de centrocampistas. Cuando le metes en la banda, el jugador, como no está acostumbrado, su primer pensamiento es el equilibrio. El tengo que estar ubicado en banda porque si no, rompo un poco la estructura del equipo y entonces tengo que partir del costado. Claro, ya no tienes tanta libertad, ya siempre tienes que hacerle el primer movimiento en diagonal. Muchas veces te va a salir pues por inercia, porque te nace el jugar en esa zona y otras veces a lo mejor te cuesta un poquito más. Creo que hay dudas, pero que pueden ser normales un poco por no estar cómodo en esa posición. Sí que te digo que para mí fue un poquito de lo más destacable, ¿eh? No fue un super partido acostumbrado a lo que ha sido Lozano en este equipo, pero sí que por lo menos se le veía un poco con intención de generar y con intención de crear. Y luego lo de Arana yo no lo entiendo, a mí es un jugador que, sin ser tampoco un delantero que me apasionase, sí que creo que es un futbolista que para mí en este Villarreal debería de ser titular, para mí. También te digo otra cosa, y lo apuntábamos en marcador, Jimmy, lo que yo no entendí es que se vaya un futbolista del filial que tiene partido oficial, como Collado, al primer equipo a jugar un amistoso que no tiene ningún sentido. Es decir, es un partido oficial. Yo entiendo y lo comentaba en marcador que puede ser que Quique Setién le esté utilizando porque lo va a probar en Copa o va a trabajar con él o a lo mejor va a jugar en Copa y le quiera ver en un partido amistoso. Pero creo que el club debe de priorizar, está el Villarreal jugando un partido oficial de Liga Smartbank, que juegue ese partido y luego ya tendrás unos días si le quieres poner en Copa del Rey. Porque si tú has estado, y ya Quique Setién llegó antes del parón de Mundial, tú ya has estado viendo a este futbolista, ya le conoces. No creo que sea tan imprescindible llevártelo a un amistoso. Y si te hace falta jugadores, tira de un juvenil o tira de otro equipo que no tenga la categoría de profesional. Para mí, en ese sentido, por cierto, lo quería destacar, me sorprendió esa decisión como club del Villarreal. A mí también, sorprendente, ¿eh? Y luego el otro día hablaremos de la figura del delantero en el Villarreal B, porque es tremendo. Al final Alex Forés, que no contaba al principio, se ha terminado haciendo con el puesto de delantero titular. Lo de Fer Niño, de verdad que con unas condiciones terribles, tremendas, no termina de cuajar, no sé por qué. Y luego lo de Arana, que también es un futbolista que tiene, yo creo, calidad para ser determinante en esta categoría, y no sé por qué no está siendo aprovechado. Igual, que también te digo, has hablado antes de Hassan, yo hablo de Yosifov, un futbolista que el año pasado en primera red ganaba partidos
en las segundas mitades cuando entraba de revulsivo. Creo que es un gran jugador, un gran perfil de extremo puro que podría aportar mucho más. Y pero jugó bueno, muy como- poquito, Nada, le si sacaron en el salió en descuento 90. casi, Claro. le sacaron casi en el descuento. Sobre Fer Niño, a mí Fer Niño me tiene un poco despistado, porque es un jugador que cuando sale yo le veía condiciones, incluso parecía que iba a hacer carrera en primera, y es cierto que tiene un estancamiento brutal. Yo no sé el factor cuál es, evidentemente no le veo en el trabajo del día a día, pero sí que creo que está corriendo el riesgo de perder ese tren, porque no es un chico tan joven, es decir, estamos No. hablando de que ya tiene 22 para 23 años, es decir, ya está en un momento de su carrera donde tiene que definirse qué tipo de jugador es, y esto no es menospreciar a nadie, hay jugadores que son claves y básicos en Liga Smartbank que les cuesta luego en primera división, y tenemos un caso, acordaos de Nino, grandísimo delantero, un jugador que en segunda división, que en Liga Smartbank era absolutamente imparable, pero que luego cuando llegaba el momento de jugar en la liga le costaba mucho más. ¿Era mal futbolista Nino? No, era un futbolista maravilloso, pero son entornos, adaptaciones, y creo que Ferniño está en ese momento de definirse en qué categoría va a ser el importante, y es un momento, pero sí creo que el Villarreal tiene un problema en la delantera porque Forés, con todos mis respetos, las ocasiones que tiene el otro día, sobre todo una, es Sí, imperdonable, mano a porque mano. es posición mano a mano frontal, Jimmy, frontal, porque los manos a mano muchas veces pueden ser escorados, lo cual te limita según la pierna buena que tú tengas, lo cual te esté cerrando el defensor, pero es un mano a mano frontal con portero en centro de la portería, por lo tanto tienes todas las opciones para definición, media salida, tienes regate, picada, izquierda, derecha, tienes innumerables soluciones y la que tomas la fallas. No puede ser. Esa hay que meterla siempre si quieres destacar como delantero. Yo lo de Ferniño creo que es algo más mental, ¿eh? Y como dice Coque de la Jungla, Fer ya no es un niño. Perdón, no, sí, perdón. Estás perdonado, Coque. Estás perdonado. Don Borja Aranda, enorme gracias por tu extenso y maravilloso análisis del Villarreal de Unión Deportiva Las Palmas, del campeón de invierno que ha hecho una primera vuelta absolutamente espectacular, casi tan buena como la tuya en Marcador, en Radio Marca y demás medios de comunicación que has estado. Un abrazo grande y feliz año nuevo y felices fiestas, ¿eh? Un abrazo, feliz año nuevo, felices fiestas, se os quiere. Venga, momento para la taberna de plata. Y empezamos respondiendo a una pregunta que ya hemos hablado antes, pero por aquellos que llegan un poquito tarde, como es Javi Sisco 22, después de la victoria del Málaga con el Alavés, veis al Málaga reflotar en la clasificación. Lo hemos debatido, aquí ha habido opiniones para todo, yo digo sí. Señores, taberna de plata, momento para hablar del derbi asturiano, que creo que tiene poco fútbol que sacar, pero muchas lecturas al margen de lo que pasó en el partido para analizar. Empiezo por ti, Mario. Bueno, me imagino que futbolísticamente no sé si te gustaría el partido, a mí no, a mí desde luego que no. Pero quiero hacerte una pregunta desde el punto de vista de un tío que lleva mucho tiempo viendo partidos. ¿Cómo es posible que el Real Oviedo le tenga cogida la matrícula de una forma tan tremenda al rival como el Real Sporting y lleve, pues no sé si son 5 o 6 derbis? Bueno, lleva desde 2019, no había COVID, la última vez que ganó el Sporting al Real Oviedo en el derbi. ¿Por qué? La verdad es que es difícil de explicar, pero ya no porque le haya cogido la matrícula, sino que es que además le ha cogido la matrícula con diferentes entrenadores ambos equipos. O sea, es que es surrealista porque el Sporting va cambiando, el Oviedo va cambiando de entrenadores, bueno, ha cambiado bastante menos, pero es verdad que han ido cambiando, ha ido cambiando todo y el Oviedo sigue ganando. Además, da un poco igual que jueguen en el Tartiere que en el Molinón, que es que el Oviedo le tiene cogida la matrícula en absolutamente todos los sitios y la verdad es que se llevó un partido que bueno, que es que no tiró a puerta. Más allá del penalti, no tiró a puerta y prácticamente no tiró en general. Entonces, pues bueno, la verdad es que las conclusiones son que el resultadismo es lo que está llevando a Cervera, que domina las áreas, y lo que está llevando al Oviedo y al Cervera a vivir por lo menos más tranquilo de momento. El Sporting para mí fue mejor en los 15, 20, 25 primeros minutos. Creo que estuvo bien. A partir de ahí el partido fue muy igualado, cerrado, sin demasiadas ocasiones claras, por no decir ninguna. Y el Oviedo, el típico partido de segunda división en el que el Oviedo domina las áreas, sobre todo la propia, y se lleva los puntos, como está haciendo desde que llegó Cervera. Eduardo, para ti. Da la sensación, Jaime, compañeros, para buscarle un poco una explicación más o menos lógica a lo que para mí no lo es, ¿no? Que es que un equipo sea tan superior a otro en materia de derbis y en una categoría tan igualada históricamente como es esta. Da la sensación de, independientemente de quién entrena al Oviedo, quién entrena al Sporting,
de que los Carballones, en ese contexto de partido derbi asturiano, que ya vemos que son partidos calientes, pocas acciones de gol, mucha igualdad, da esa sensación de que el Oviedo en ese escenario y en ese corto plazo, que es jugar a un asalto, porque juegas a 90 minutos, a mí por lo menos me da la sensación de que el Oviedo es mucho más fiable que el Sporting, y eso no significa que en la mayoría de las temporadas el Sporting al final acabe por delante del Oviedo o acabe la temporada con una nota o una calificación más alta que la del Oviedo, pero sobre todo en esos 180 minutos que se juegan, 90 en el Molinón, 90 en el Tartiere, da la sensación de que el Oviedo es mucho más efectivo. No siempre había esa mofa, ¿no? Recuerdo cuando el Oviedo estaba en segunda B, ¿no? Que era cuando los mejores tiempos del Sporting, ¿no? De que al final los del Sporting decían que el Oviedo se jugaba la temporada en esos dos derbis, pero fíjate que al fin y al cabo los acaban ganando en la mayoría de ocasiones y de alguna manera, pues entre comillas, podríamos decir que salvan la temporada, ¿no? Pero ya digo, por encontrarle algún tipo de explicación, a mí por lo menos, y es lo que digo, independientemente de que sea Cervera, que en este caso para mí yo creo que es el mejor entrenador posible para jugar ese tipo de partidos, porque ya sabemos qué propuesta futbolística tiene y lo bien que le ha funcionado en la gran mayoría de casos. Lo dicho, me da la sensación de que el Oviedo, en ese contexto de partido que se convierte siempre en el derbi asturiano, que es mucho más fiable que el Real Sporting de Gijón, y a los resultados nos remitimos porque me parece que son irrefutables y la mejor prueba posible de ello. El titular de lo que ha dicho Eduard es que el Oviedo en el barro se maneja mucho mejor y últimamente, en los últimos derbis, hay muchísimo barro, Fer. De hecho, a mí me sorprende mucho, fíjate que además era el primer derbi del Pitu, un entrenador tremendamente experimentado en segunda y en primera división, y sabiendo, como lo sabíamos todos, lo que iba a hacer el Oviedo de Álvaro Cervera, sea un esquema, un estilo de juego, una estrategia, lo que quieras, como quieras llamarlo, la del rival, tan sumamente puñetera, en el sentido de competitivo, que tú sepas que te lo va a hacer y aún así no seas capaz de ganarle el partido sabiendo a qué va a jugar el rival. Es que al final el Sporting es un equipo bastante más irregular que el Oviedo. Entonces, sobre todo esta temporada, también se vio la temporada pasada. Entonces, al final, un equipo muy irregular contra un equipo cuyo entrenador se caracteriza por la regularidad y decir, yo juego ABC, me funciona ABC. Y aunque el partido vaya por otro lado, voy a seguir haciéndolo. Y al final eso es lo que te termina por dar los resultados. Y al hilo de lo que decía Eduard, el jugar en el barro, el estar sobre todo en la historia reciente en segunda B y el Sporting en primera, pues hace como que al venir de abajo coges este tipo de partidos con muchas más ganas que si vienes de primera división. Y entonces, pues a lo mejor eso te da, sobre todo, pues a la afición ese puntito de ganas, de decir, este tipo de partidos tenemos que ganarlos porque venimos de abajo. Entonces eso también puede ser un aliciente, sobre todo para el Oviedo, a la hora de disputar los derbis. Buscando información he visto un dato muy curioso y es que, como comentabas, desde 2019 no ganan un derbi, pero es que el Sporting no gana en el Carlos Tartiere desde el año 2001. O sea, ya es que son más de 21 años sin ganar un derbi en el Tartiere. A ver, eso también tiene su trampa, Fer, porque el Bueno, como sí. decíamos antes, ha estado mucho tiempo en tercera y en segunda B. Pero no sé si te he terminado de comprar el argumento del hambre, del venir de abajo. Es que el Sporting y el Oviedo, es verdad que el Sporting nunca ha bajado, pero yo he visto al Sporting ganar al Real Oviedo y jugando bien y siendo superior. Es que hace mucho tiempo que no veo al Sporting ser superior al Real Oviedo. No creo que sea una cuestión de hambre, o sea, porque eso te lo puedo comprar en las primeras temporadas que el conjunto Carballón está en segunda, pero ahora ya con todo el tiempo que ha pasado, con el grupo Pachuca ya estabilizado y demás, pues que sea un equipo que vaya con más ambición, sí, pero no creo que sea por eso, porque ya lleva mucho tiempo en el fútbol profesional. Claro, pero al fin y al cabo, pues el fútbol también es tener memoria y decir, yo no quiero volver al barro. Y entonces, pues eso también puede ser, no te digo que sea el factor diferencial de que el Oviedo sea tan superior al Sporting, pero sí que puede ser un aliciente de coger el partido con ganas, sobre todo más en el Carlos Tartiere. Y lo dicho, es que el Sporting es un equipo muy irregular, que lo mismo te hacen el partido de su vida que parece un equipo de mitad de tabla para abajo, teniendo una muy buena plantilla y un muy buen entrenador, y como es el Pitu Abelardo.
Os pregunto por la jugada de Marras, que está dando muchas vueltas. Bueno, lo primero, información, que esto no lo hemos contado al principio. La Liga está estudiando la famosa bandera que le tiran a Hugo Rama en la celebración después del partido desde la grada, que pone puta Gijona. Perdón. Lo está estudiando para intervenir y para poder sancionar por como conducta antiviolenta, más bien antiviolencia, está valorando esto. Al ser una conducta violenta, pues aunque solo sea por esas bufandas, que ni siquiera se suele permitir meter en el estadio, bueno, pues que pueda ser susceptible de algún tipo de infracción por parte del Club Carballón. La jugada de Marras, que empieza todo el follón que se monta en el partido, que no fue lo del año pasado, Dios gracias, pero también hubo mucha tensión. Mario, para ti, lo del Cali Izquierdoz sacando el balón de banda de forma como muy liviana, llega Hugo Rama, roba el balón, se monta la contra y se monta el pollo. ¿Para ti es para tanto? Quiero decir, ¿te parece una jugada antideportiva por parte del extremo gallego, que además lo entrevistaste tú hace un par de semanas por aquí? Para mí me parece un error de Hugo Rama bastante grave, porque es una jugada en la que hay un futbolista en el suelo, y se va a parar el partido, el Cali Izquierdo va a echar el balón a la banda y Hugo Rama recoge el balón cuando el balón iba directamente precisamente a la banda. Entonces, no sé, me parece que es algo totalmente evitable, que se podía haber evitado, como digo, y no tenía que haber pasado. Entonces, me parece que de una bola se acabó haciendo una montaña, pero por una tontería, y creo que no se tenía que haber hecho. Creo que el error principal lo cometió Hugo Rama. Para mí, Eduard, también es una jugada antideportiva. Es que yo en directo a mí no me lo pareció. Luego he visto la replay y es verdad que me da la sensación de que el Cali lo va a sacar, pero lo saca tan flojito, que también manda narices, que igual sí que puede ser una jugada un poco cogida con pinzas y que pueda ser antideportivo. ¿Para ti lo es? Bueno, es una lástima, ¿no? Que de vez en cuando aparezcan este tipo de acciones y más en partidos como este. Pero también hay que intentar verlo desde la otra perspectiva, ¿no? Es lo que has dicho tú, ¿no? En directo no parecía tanto, de eso pensamos que sí. Al final esto hay que pensar que también es fútbol, también es deporte de listos muchas veces. Un día te da, otros te quita. Sí que es verdad que nos gustaría no verlo, ¿no? Que al final siempre se acaba imponiendo la calidad o el talento o el que más se lo merece, pero precisamente es esto, ¿no? Que en el fútbol muchas veces los merecimientos o las cifras, los números, lo que queramos pensar, valen entre poco y nada. Por lo tanto, ya digo, no deja de ser fútbol. Para mí mejor que no se hubiera visto, pero no por ello yo por lo menos desde aquí lo voy a condenar. Es decir, he visto cosas peores que esa acción. Hombre, hay una, por ejemplo, de Zarcino que le pega un balonazo, creo que es a Sergi Enrich, que está en el suelo y que a lo mejor también sobraba. O sea, es fútbol, pero bueno, que tampoco creo que sea nada grave. Desde luego lo del año pasado, por suerte, no es. Pero también se lió. Fer, ¿cómo viste tú el partido en ese aspecto? ¿Te pareció que igual los nervios están yendo un poquito de madre con este tema de la rivalidad, que igual los partidos ya se están viviendo de una manera que no es fútbol, o para ti está dentro de los estándares del fútbol? Yo creo que al fin y al cabo hay que entender el contexto de partido que es, ¿no? O sea, es un derbi asturiano, Oviedo Sporting, al final los piques van a estar ahí. Es cierto que, pues, preferiblemente que prime el juego limpio, que no haya acciones feas, por así decirlo, pero al fin y al cabo los nervios y la tensión están al 100 y hay acciones las cuales, pues, lo último que haces es pensártelo dos veces. Pero sí es cierto que cuanto menos juego sucio haya y, como ha dicho antes Eduard, pues se imponga la calidad antes que las pillerías, por así decirlo, pues muchísimo mejor, sobre todo para el espectáculo. Pero, ¿has dicho juego sucio? O sea, O sea, juego sucio en plan las pillerías y todo eso. En plan, no pero me... escucha, eso también es fútbol, Fer. O sea, vale, lo de Hugo Ramos podemos debatirlo. A mí, igual, viendo la RP luego, sí que me parece que era evitable porque sabía que el Cali estaba sacando la pelota. Pero, joder, con perdón, hay cosas que son fútbol también. O sea, ser más listo que el rival en el fútbol es el ABC muchas veces. O sea, eso también hay que... No porque sea el Oviedo más pillo, más en muchos momentos, hay que condenarlo, ¿no? No, hombre, claro, evidentemente, sí. Todo lo que sea espectáculo es bueno. Pero, hombre, en cuanto a juego sucio, pues a lo que me refería era pues una patada o cortar una contra de una manera fea, pues a eso que, joder, también es fútbol, pero preferiblemente, pues si se pueden ver otras acciones de otra manera para poder parar a tu rival, pues muchísimo mejor.
Es que esto del estilo a mí me parece muy peligroso, Mario. Yo de verdad que lo temo, porque parece que solamente hay una manera válida de jugar al fútbol. Y de verdad que para estilos como el de Cervera, este debate, que te podrá gustar más o menos el estilo, pero este debate del fútbol, del estilo, no de la limpieza, de la forma de jugar, del espectáculo, para mí me parece peligrosísimo porque estamos creando una tendencia de que parece que solamente se puede jugar al fútbol de una manera. Para mí, la verdad es que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que al final hay muchísimos estilos y todos son dentro de las normas, dentro de lo que permite el árbitro, que al final es el que decide, en base a un reglamento, pues todo es totalmente legal. Pero a mí lo de Hugo Rama en ese sentido sí que me pareció feo. Que para mí es algo totalmente diferente. O sea, si nos ponemos aquí a hablar en ese sentido. Por eso digo que al final el Oviedo se llevó el derbi como se suele llevar, por la mínima, como está consiguiendo resultados, le está sirviendo, su juego es el que es, todos lo conocemos, pero es que está dentro de unas normas y lo puede hacer perfectamente. Luego lo de Hugo Rama, como digo, me parece totalmente evitable y me parece un error importante porque es verdad que al final ha sido una tontería, entre comillas, porque se lió, pero acabó siendo una tontería, pero si el futbolista que estaba en el suelo llega a tener una lesión importante o llega a pasar algo de verdad eh, bueno, algo más importante en general, pues se habría liado mucho más fuerte y lo que digo es que yo creo que fue una tontería que es que no tiene sentido que ese balón no acabara fuera de primeras. Bueno, no voy a sacar pecho, pero en este programa, hace una semana, en este mismo espacio, dos señores llamados José Miguel Capel y Jaime Mateos dijeron que el Real Oviedo ganaba 1-0 y creo, no sé quién de los dos, no sé si lo dije yo o lo dijo él, que iba a marcar Borja Bastón de penalti. No sé, no sé. No quiero yo tampoco sacar pecho, pero sí. En fin, un asterismo dice por aquí Capel. Está en todas el tío. Bueno, señores, vamos con el 11, ¿os parece? Que ha sido una semana muy chula con creo que actuaciones individuales. Lo dije, mira, pues fíjate, tengo tan mala memoria que me dice Capel que fui yo el que dijo lo de Borja Bastón de penalti. O sea, manda narices, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos con el 11 de la semana, pero primero, evidentemente, los MVPs. Fer, para ti, el mejor jugador de la semana. Para mí el mejor jugador de la semana ha sido el Alex Febas, que es la viva definición de lo que es un todocampista. Juega, desatasca la salida de balón, defiende, conduce, tiene último pase, siempre sabe lo que le pide el equipo y el partido y en el momento justo. Y desde el principio de temporada en el que el Málaga pues no estaba obteniendo los mejores resultados, a mi juicio, Febas era el que siempre sobresalía sobre el resto. Y este fin de semana solo ha sido una consolidación de lo que lleva haciendo toda la temporada y lo que lleva demostrando en esta categoría, ¿no? Y como decía Borja en la radiografía, yo creo que Febas puede entrar en este grupo de jugadores en los que la segunda división se les queda corta, pero es que la primera división no termina de cuajar. Porque, por ejemplo, Sí. en Zaragoza es verdad que no encajó muy bien, pero en Albacete explotó y en Mallorca y en Málaga fue una continuación de lo que fue en Albacete, pues un jugadorazo increíble para segunda. Entonces, para mí, en la victoria del Málaga, para mí, el MVP de la jornada fue Alex Febas. Para ti, Eduardo, ¿quién es? Bueno, Borja ya nos ha ilustrado un poquito en radiografía. Nos tenemos que ir a ese partido, ¿no? Esa victoria de Las Palmas. Y ahí el gol lo mete Marc Cardona, pero para mí el partidazo realmente va a ser Moleiro. Al final nos demuestra todos y cada uno de los registros donde sabe desenvolverse bien y donde sabe marcar diferencias en esta categoría. Si encima le metes ese aliciente de que el equipo juega 2/3 del partido, incluso más, con un jugador menos, pues te saca todavía más a relucir un trabajo o un partido de sobresaliente, por no decirte de matrícula de honor, de todo el equipo y para mí en especial de Moleiro. Me está acordando de Xavi Rodríguez. Mamboleiro. Me parece espectacular. Impresionante. Mamboleiro, sí señor. Para ti, Mario, ¿quién es el mejor? Yo me quedo en Castellón, me quedo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para hablar de Marc Cardona, porque creo que hizo un partido, especialmente la primera parte, espectacular. Lo decía antes bastante bien, yo bastante de acuerdo con el Borja, porque a mí es un futbolista que siempre me ha parecido muy bueno,
como futbolista, pero me ha dejado muchas dudas porque le costaba mucho hacer goles, parecía que le faltaba un poco de mala leche, pero la verdad es que esta temporada, aparte de seguir demostrando el gran futbolista que es, está siendo un jugador importantísimo en cifras, siendo el máximo goleador de la Unión Deportiva Las Palmas y llevando al equipo como uno de los jugadores importantes, además de que incluso ha tenido alguna que otra lesión que le ha alejado del césped varias semanas, a ser un futbolista, como digo, importante, clave y el delantero estrella, por así decirlo, porque además tiene mucha competencia, pero la verdad es que lo ha acabado siendo y para mí hizo probablemente su mejor partido desde que llegó a la isla. Jaime, antes de que digas tu MVP, ¿hace falta tranquilizar a la gente de Gran Canaria o ya no? Acordémonos, principio de temporada, Marc Cardona no es ese 9, ¿no? que busca Las Palmas, quizá algo mejor. Fíjate, pasa los meses de competición. No, seguía sin ser, con lo de las lesiones, sin ser ese titular fijo, ¿no? Se fichó a Andone, tiene competencia ahí, Sandro Ramírez, pero fíjate, máximo goleador. Yo incluso, voy a ser sincero, yo sabía que Marc Cardona podía hacer buena temporada, sobre todo con García Pimienta entrenador, pero no me esperaba que llegase final de primera vuelta y Marc Cardona siendo, al final, no es el más diferencial, porque hay mucho talento en ese equipo, pero ser el máximo goleador, sinceramente, tampoco me lo esperaba, ni mucho menos. Encaja muy bien con el estilo. De hecho, sobre eso que dices, está bien la honestidad de reconocer que no nos lo esperábamos, lo que queráis, pero es que en la isla, lo decía antes Raúl, algo así como que les ha callado la boca a todos, ¿no? Que no se esperaba a nadie. Lo decían en el chat, que nadie se esperaba que Marc Cardona rindiera así y la verdad es que la temporada está siendo es bestial. En cuanto a goles, hay delanteros que rompen tarde al tener ese colmillo, ¿no? Pero para el estilo de juego de Xavi García Pimienta me pareció un delantero idóneo. Hablando de colmillo, ¿sabéis quién lo tiene? Para mí mi MVP de la semana es Raúl García de Haro. Venía lesionado las últimas semanas, jugó el otro día contra la Ponferradina en el Club Deportivo Mirandés y hace un doblete. 9 goles, 2 asistencias, el delantero cedido por el Betis. Qué pedazo de futbolista con ese 1,91 m, va bien por arriba, es hábil por abajo, viene la definición, me parece un jugador tremendo. Estaba a punto de también pensar en, bueno, pues a lo mejor un jugador del Racing, por ejemplo, me gustó mucho también Íñigo Vicente, me gustó Aldasoro. Lo digo porque aquí Andrés está diciendo que vaya robo al Cartagena. Yo es verdad que no creo que el árbitro condicionara el partido con decisiones importantes, pero Andrés, sí que te doy la razón que es ese arbitraje que al futbolista lo saca de quicio, porque es que fue tremendamente protagonista, pitando faltitas. A mí no me gustó nada el arbitraje y eso que tampoco tuvo incidencia en el marcador. Bueno, Raúl García de Haro, Moleiro, Alex Febas, Marc Cardona. En el Twitter de Fondo Segunda podéis votar vosotros también quién es el de la jornada. Estos son los 4 más destacados, por supuesto, están en el 11. Vamos allá, con el 11 final. Mario, hemos decidido entre 2 porteros, a Óscar Wally o a Lucas Zidane. Ahí hay una especie de empate, pero se lo hemos dado a Óscar Wally. ¿Por qué? Pues porque fue absolutamente diferencial en la victoria del Lugo, además ante un Granada que venía creciendo tanto dentro como sobre todo fuera de casa, que es donde más le está costando a lo largo de la temporada, tan solo una victoria. Y la verdad es verdad que se adelantó pronto el Lugo, pero acabó sufriendo y Óscar Wally estuvo inmenso para salvar 2-3 ocasiones muy muy claras que se habrían llevado puntos para Andalucía. Otro día hablamos de ese expediente X, que es que el Granada lleve 32 puntos, de los cuales solo 6 fuera de casa. Es terrible las pocas prestaciones que está sacando el equipo de Paco López fuera de los Cármenes. Óscar Wally en portería, línea de 4 para Lucas Aijado del Real Oviedo, Grego Sierra del Burgos, Germán Sánchez del Racing y C. Ricardo también del Lugo, lateral izquierdo. Esa es la defensa. En el centro del campo, Moleiro en el centro del campo como volante izquierdo, Febas de pivote, entre comillas lo de pivote, y Michael Mesa como volante diestro. Y arriba, 3 delanteros, Raúl García de Haro, no podía faltar, Marc Cardona y Juan Muñoz, con su doblete esta noche con el Club Deportivo Leganés. La verdad es que no ha sido un gran partido de Juan Muñoz en ese aspecto en cuanto a participación, pero sí que es verdad que ha estado certero con la definición. Decisivo. Y luego, incisivo, eso es, como tiene que ser un delantero. Revelación y entrenador destacado. El entrenador destacado, estamos de acuerdo todos, que José Alberto López, ¿no? Del Racing. Hombre, llegar y estrenarse de esa manera, además en un estadio complicado y en un equipo que venía anímicamente muy tocado, que venía en descenso y de 5 derrotas consecutivas, lo levantó de una manera impresionante. Entrenador no, victoria segura. Eso dicen, pero de esta manera, mira, había leído Pablo Puente, un compañero de Arco, decía que
No ha habido un entrenador en el siglo XXI que haya debutado con una victoria tan contundente. En los 22 años que llevamos del siglo XXI nunca se había producido esto. El mejor entrenador, José Alberto, por cómo ha reseteado las cabezas de los jugadores del Racing y por cómo ha impreso esa estrategia valiente de ir a presionar arriba, sobre todo con un cambio muy importante, el de Germán Sánchez, que para todos es la revelación de la semana. Germán Sánchez hizo un inicio de temporada bastante flojo, recuerdo un partido en Tenerife espantoso, creo que también jugó contra Granada y no estuvo bien, porque no estaba rápido, pero es que el otro día fue principal protagonista para que su equipo defendiera 10, 15, 20 metros más arriba. Tremendo el partido de Germán junto a Rubén Alves atrás. En fin, señores, ¿os lo habéis pasado bien? Como siempre. La última y nos vamos, que esta es la última de 2022. ¿Algo que queráis decir para despediros de este año que ha tenido de todo en segunda división? Pues que ha sido un año muy bonito en camino al cielo y que al año siguiente, al año que viene, dentro de unas semanas ya, porque esto no para, volveremos con más fuerza. Sí, señor. Un abrazo enorme, Mario. Feliz año y feliz Navidad. Un abrazo para todos. Don Eduard París, ¿algo que decir? A la hora calla para siempre, por lo menos hasta el próximo 9 de enero que volvamos. Ha habido de todo, Jaime, ha habido de todo. Imposible quedarse con algo. Bueno, nos quedamos con lo mejor, que es que vamos a volver en 2023. Así que ya sabéis, chavales, a pasar buenas fiestas todos, a recargar pilas y nos vemos ya el año que viene con eso, porque además, ya sabéis, se va a acercar el tramo decisivo de la competición, se van a empezar a decidir cositas y aquí en Camino al Cielo pues habrá que estar al día de todo. Abrazo, chavales. Qué sinvergüenza, es que sabía yo que me iba a colar el Alcorcón en esta última intervención también. Fer, que feliz Navidad y feliz Año Nuevo, ¿eh? Nada, que felices fiestas y a coger fuerzas, que la segunda vuelta se viene cargadita. Sí, señor, cuidado con las peladillas que las carga el diablo. Un abrazo a los tres, venga, vamos con la agenda del fin de semana, que no hay fin de semana, hay que adelantarla al mañana mismo, hay que adelantarla mañana mismo porque hay partidos de Copa del Rey. La Liga en segunda no volverá hasta el viernes 6 de enero, pero esta semana aún hay fútbol trepidante para equipos de la Liga Smartbank. Hay Copa del Rey y los encuentros con el protagonismo para el fútbol de plata son estos. Mañana desde las 7 de la tarde, Intercity Mirandés, y a las 9, claro, si es que tenía que colar el Alcorcón de Eduard París en esta última intervención, porque es que juega contra el Cartagena, como él también ha adelantado antes. Esto para mañana, para el miércoles 21 de diciembre a las 7, Ibiza Islas Pitiusas, Eibar, Levante, Andorra, Mérida, Alavés y Numancia Sporting. Clasicazo, qué ganas de volverlo a ver en segunda división. A las 9, Ceuta Ibiza, Logroñés Albacete y Pontevedra Tenerife. Para el jueves 22 de diciembre a las 7, Eldense Burgos y Linares Racing. Y a las 9, Nastic Málaga, La Nucía Las Palmas y Real Oviedo Granada. Partidos que podéis seguir íntegramente en marcador de Radio Marca con Pablo López y Pablo Juan Arena y todo el equipo que hace posible la radio que hace afición. Ha sido un maravilloso 2022 con vosotros, participando, hablando de segunda división en Twitch, en la radio, en el podcast. Así que lo que puedo pedir para este 2023 son más alegrías con la liga más emocionante del mundo. Volveremos el 9 de enero a las 11 en Twitch y a las 2:30 de la madrugada en la radio, en Radio Marca, aquí, en esta sintonía. Mientras tanto, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y gracias a todos por estar al otro lado. Chao, chao.